Hagamos un muro de piedra. Ajustemos y limpiemos el visor 3D. Shift más A y agreguemos el mesh cubo. Cambiemos a vista superior. Cambiemos las dimensiones del cubo pulsando N, elemento, vamos a dimensiones. Cambiemos X a 0.50, Y y Z a 0.25. Activemos los rayos X y con la herramienta de cortar bucle agreguemos un corte por el centro en el eje X. Con la selección de marco y rayos X activos, seleccionemos esta parte de la malla. Pulsemos X y escojamos caras. Ahora añadamos el modificador simetrizar. Por el eje Y y con recorte activado. Necesitamos un material base y un material piedra. Pulsemos A para seleccionar toda la malla y asignemos el material base. Salgamos del modo de edición con Tab. Pongamos el visor en vista frontal con 1 del teclado numérico. Agreguemos el modificador repetir. Se verá por debajo del modificador simetrizar. Cambiemos el desplazamiento relativo en el eje X con factor 1. Ahora en el desplazamiento constante en el eje X con 0.05 en distancia y en cantidad pongamos 6. Añadamos un segundo modificador repetir, pero ahora en el eje Z. Sígueme. Apliquemos los dos modificadores repetir. Perfecto. Tenemos 6 columnas de 8 bloques en un mismo objeto. Entremos en modo de edición con Tab, pulsemos A, botón derecho del ratón y entremos a la opción separar. Y seleccionemos la opción por partes sueltas. En este momento tenemos cada uno de los bloques separados como objetos. Pongamos la vista frontal, movamos algunos bloques para darle aspecto de pared. Con la selección de marco, la tecla Shift y el ratón seleccionamos los siguientes bloques. Pulsemos G, luego X para moverlos. Maravilloso. Con la selección de marco y la tecla H, ocultemos 7 filas. Seleccionemos y focalicemos el primer bloque con punto del teclado numérico. Ocultemos el menú de transformaciones pulsando N. Modo de edición con Tab. Ya tenemos la experiencia como maestros canteros para hacer cortes sobre la piedra. Te dejo el link del tutorial. Estando en modo de edición, pulsamos A para seleccionar toda la malla. Con la herramienta cortar con plano, hagamos pequeños cortes por las esquinas de los bloques. Diviértete.
Desocultemos el resto de los bloques presionando Alt más H. Vista frontal con 1 en el teclado numérico. Asignemos el material piedra a la primera fila de bloques. Mira. Cambiemos el sombreado de la vista a previsualización de materiales. Apliquemos el modificador simetrizar de todos los objetos. Seleccionemos todos los objetos, botón derecho del ratón, vayamos a convertir a y seleccionemos malla. Centremos el punto de origen de cada bloque. Estando en modo de objeto, seleccionemos todos los bloques. Vayamos al menú objeto, definir origen y origen al centro de la masa. Los puntos de origen están centrados. Pongamos la vista frontal. Para reducir el trabajo en los cortes de los demás bloques, hagamos la siguiente técnica que he aprendido de los gurús de Low Poly. La técnica consiste en hacer un enlace cuántico entre los objetos. Bueno, algo parecido. Vamos a seleccionar diferentes bloques y el último será el bloque que compartirá sus datos. Mantengamos presionado Shift mientras seleccionamos un bloque de cada fila. El último bloque será uno de los bloques que modificamos. Presionamos Control más L y seleccionamos Vincular datos del objeto. Se han vinculado los 6 bloques al bloque que modificamos. Hagamos lo mismo para el resto. Sígueme. Dejemos un par sin vincular. A esos dos asignemos el material manualmente. Hagamos algo de desorden. Sígueme. Maravilloso. Ahora hagamos la cadena de soporte. Sígueme. Dupliquemos, movamos y rotemos.
Agreguemos un nuevo material para las cadenas y asignemos. Agreguemos un par de luces. Shift más A, luz, punto, pulsamos G y movamos la luz. Cambiemos la potencia y el color. Pongamos el sombreado de la vista en previsualización de procesamiento. Shift más D y dupliquemos la luz de punto. Agreguemos rugosidad a los materiales de piedra. Insertemos la capa de cemento. Dupliquemos este bloque con Shift más D. Pulsemos N para el menú de transformaciones y modifiquemos el bloque. Movamos con G y luego X. Creemos el material cemento. Seleccionemos todos los objetos, botón derecho del ratón y unir. Agreguemos un escenario. Shift más A, seleccionemos el mesh plano. Escalemos con S. Subamos el muro y las luces. Cambiemos los colores al gusto. En el próximo video veremos cómo hacer los pilares. Nos vemos en la próxima.